La lluvia golpeaba sin piedad los cristales del pequeño café en las afueras de Madrid, un lugar olvidado en una carretera secundaria que serpenteaba entre colinas oscuras y campos empapados. El letrero de neón, con la palabra Café El Horizonte, parpadeando a medio gas, era lo único que rompía la penumbra de la noche. Dentro, el calor del local ofrecía un refugio frágil contra la tormenta. Las mesas de madera desgastada, las sillas de metal algo oxidadas y el aroma a café recién hecho llenaban el espacio con una sensación de calma engañosa. María, una joven de 25 años con el cabello oscuro recogido en una coleta desordenada, trabajaba tras la barra. Su uniforme azul, limpio pero algo descolorido, llevaba una placa con su nombre escrita en letras sencillas. Sus movimientos eran mecánicos: limpiar la barra, rellenar los tarros de azúcar, echar un vistazo al reloj que colgaba torcido en la pared. Había algo en su postura, una tensión apenas perceptible en los hombros, que delataba que no estaba del todo presente. Había aprendido a sonreír a los clientes, a responder con cortesía, pero sus ojos, de un castaño profundo, se desviaban constantemente hacia la puerta cada vez que el viento la hacía temblar. No era una noche cualquiera. Algo en el aire, quizás el rugido lejano de los truenos o la forma en que la lluvia parecía susurrar secretos, le decía que debía estar alerta. En una de las mesas del fondo, casi oculta por la sombra de una lámpara de luz tenue, estaba sentado un hombre. Llevaba una gorra de béisbol que cubría parcialmente su rostro y una chaqueta oscura que parecía haber visto mejores días. Frente a él, una taza de café humeaba sin que él la tocara apenas. Sus manos, fuertes pero cuidadas, reposaban sobre la mesa, y sus ojos recorrían el local con una atención que no era evidente a primera vista. Nadie le prestaba demasiada atención, y él parecía preferirlo así. María lo había notado al entrar, pero no le dio importancia. Era solo otro viajero, pensó, alguien que buscaba resguardarse de la tormenta. Sin embargo, había algo en su presencia, una calma que no encajaba del todo con el ambiente del café, que la hacía mirarlo de reojo de vez en cuando. No sabía que ese hombre era Fernando Torres, el legendario delantero del Atlético de Madrid, ahora retirado y convertido en entrenador de jóvenes promesas. Había elegido ese lugar por casualidad, o eso parecía, buscando un momento de paz lejos de las cámaras y las multitudes. Pero la paz, como la lluvia, tenía la costumbre de desvanecerse sin aviso. El café estaba casi vacío. Una pareja de ancianos, probablemente vecinos de algún pueblo cercano, compartía una bandeja de churros en una mesa junto a la ventana, sus voces bajas mezclándose con el crepitar de la lluvia. En la barra, un camionero de mediana edad, con la camisa a cuadros arrugada, garabateaba algo en una servilleta mientras terminaba su segundo café. La radio, sintonizada en una emisora local, dejaba escapar una melodía suave de guitarra flamenca, apenas audible sobre el zumbido del viejo ventilador del techo. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo, como si el mundo contuviera el aliento antes de un grito. María limpió la barra por enésima vez, sus manos moviéndose por inercia, cuando el timbre de la puerta sonó con un chirrido agudo. No fue un sonido suave, como el de un cliente habitual. Fue un golpe, un anuncio. La puerta se abrió de golpe, empujada por el viento y por algo más. 5 hombres entraron como si el lugar les perteneciera. El líder, un tipo robusto con el cabello rapado y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, caminaba con una arrogancia que hacía que el suelo pareciera temblar bajo sus botas. Su chaqueta de cuero, empapada por la lluvia, brillaba bajo la luz del café, y un collar de cadena plateada colgaba de su cuello. Se hacía llamar Diego, aunque nadie en el café lo sabía aún. Sus ojos, pequeños y afilados, recorrieron el local con una mezcla de desdén y amenaza. Los otros 4 lo seguían como perros fieles, todos vestidos con ropa de ciclista, chaquetas reflectantes y botas que dejaban charcos de agua en el suelo. Uno de ellos, más delgado, con el rostro lleno de tatuajes, llevaba una sonrisa torcida que no presagiaba nada bueno. Otro, con el cabello largo y grasiento, golpeaba un llavero contra su palma, produciendo un sonido rítmico que ponía los nervios de punta. Los ancianos dejaron de hablar, el camionero levantó la vista, frunciendo el ceño, pero no dijo nada. María, detrás de la barra, se quedó inmóvil, con el trapo aún en la mano. Había visto a tipos como estos antes, pero nunca en un grupo tan grande,
nunca con esa energía que olía a problemas. Diego se acercó a la barra, apoyando los codos con una lentitud deliberada. Su mirada se clavó en María, y una sonrisa lenta, casi cruel, se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo, con una voz grave que parecía arrastrar grava. Un café abierto en medio de la nada, y una camarera que parece no saber dónde está parada. María apretó los labios, pero no respondió. Sabía que contestar a tipos como este era como echar gasolina a un fuego. Diego se inclinó hacia ella, su aliento oliendo a cerveza y algo más fuerte. «Oye, bonita, ¿qué tal si nos pones algo de comer? Gratis, claro, por las molestias de venir hasta aquí». Sus hombres rieron, un coro de risas ásperas que resonaron en el local. María sintió que el aire se volvía más pesado, como si la tormenta de fuera se hubiera colado dentro. «No hay nada gratis aquí», dijo ella, con una voz que intentó sonar firme pero que tembló ligeramente. «Pueden pedir lo que quieran, pero se paga». Diego soltó una carcajada, golpeando la barra con la palma de la mano. Los cubiertos tintinearon, y el sonido hizo que los ancianos se encogieran en su asiento. «¿Escuchaste eso, chicos? La niña cree que tiene derecho a hablar así». Se volvió hacia sus hombres, que ya se habían dispersado por el local, mirando a los clientes como si fueran presas. El tipo de los tatuajes se acercó a la pareja de ancianos, apoyando una mano en su mesa y haciendo que el hombre mayor bajara la mirada. El del cabello largo arrojó el llavero al suelo, solo para recogerlo con una risa baja. Diego volvió a mirar a María, su sonrisa desvaneciéndose. «Mira, bonita, este es el trato. Nosotros venimos, tú nos das lo que queremos, y nadie sale herido. Simple, ¿no?». María retrocedió un paso, su mano buscando instintivamente el teléfono bajo la barra, pero Diego fue más rápido. Con un movimiento brusco, extendió el brazo y le arrebató el trapo de las manos, arrojándolo al suelo. «No hagas cosas estúpidas», gruñó. El camionero, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se puso de pie. «Oye, amigo, déjala en paz», dijo, con una voz que quería sonar valiente pero que delataba nerviosismo. Diego ni siquiera lo miró. Uno de sus hombres, el más corpulento, se acercó al camionero y lo empujó contra la barra, haciéndolo tropezar. «Siéntate, viejo», le espetó. El camionero obedeció, murmurando algo entre dientes, pero no volvió a hablar. María sintió que el corazón le latía en la garganta. No era solo miedo, era la impotencia de saber que nadie iba a ayudarla, que estaba sola en un lugar donde la ley llegaba tarde, si es que llegaba. Diego se inclinó aún más, su rostro a centímetros del de ella. «Última oportunidad, pequeña. Haz lo que te digo, o este lugar va a quedar más feo que tu cara cuando termine contigo». Fue entonces cuando una silla crujió en el fondo del café. El sonido fue sutil, pero en el silencio tenso del local resonó como un trueno. Todos los ojos se volvieron hacia la mesa del fondo, donde el hombre de la gorra de béisbol se ponía de pie lentamente. No había prisa en sus movimientos, solo una calma que parecía fuera de lugar. Diego frunció el ceño, molesto por la interrupción. «¿Y tú quién eres, amigo?», preguntó, con un tono que destilaba burla. El hombre no respondió de inmediato. Caminó hacia la barra, sus pasos firmes pero silenciosos, como si midiera cada centímetro del suelo. Cuando la luz de la lámpara lo iluminó, María pudo ver mejor su rostro, una mandíbula definida, una barba incipiente y unos ojos que parecían haber visto demasiadas cosas. Era Fernando Torres, aunque nadie en el café lo sabía aún. «No soy tu amigo», dijo Torres, con una voz baja pero clara, como si cada palabra estuviera tallada en piedra. Se detuvo a 1 metro de Diego, sus manos relajadas a los costados, pero su postura sugería que estaba listo para cualquier cosa. Diego rió, pero había un dejo de incomodidad en su risa. «Vaya, tenemos un héroe», dijo, volviéndose hacia sus hombres, que también se rieron, aunque menos convencidos. Torres no se inmutó, miró a Diego directamente a los ojos, y por un instante, el líder del grupo pareció dudar. «Déjala en paz», dijo Torres, sin alzar la voz, pero con una autoridad que hizo que el aire se volviera más denso. «Toma a tus chicos, salgan de aquí, y nadie tiene que pasar un mal rato». Diego parpadeó, claramente desconcertado. Nadie le hablaba así, no en un lugar como este, no frente a sus hombres. «¿Sabes con quién estás hablando, idiota?», gruñó, dando un paso hacia Torres. Sus hombres se acercaron,
formando un semicírculo detrás de él. María, aún detrás de la barra, sintió que el tiempo se detenía. No sabía quién era ese hombre, pero había algo en él, una seguridad que no venía de la fuerza bruta, que la hacía querer confiar en él. Torres no retrocedió. «Sé exactamente con quién estoy hablando», respondió, y su tono tenía un filo que hizo que Diego se detuviera. «Un tipo que piensa que puede asustar a una chica para sentirse hombre. Pero te doy un consejo. No funciona así». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el mundo entero había dejado de respirar. Diego apretó los puños, su rostro enrojeciendo de rabia. «Te voy a destrozar», siseó, dando un paso hacia Torres. Pero antes de que pudiera hacer nada, Torres levantó una mano, no en amenaza, sino como si pidiera una pausa. «Escucha», dijo, y su voz se suavizó, casi como si estuviera hablando con un niño. «Hace mucho tiempo, jugué en un equipo donde todos pensaban que podían ganar gritando más fuerte. Pero ¿sabes qué aprendí? Que el que grita más, normalmente es el que tiene menos que decir». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Y tú, amigo, estás gritando demasiado». Diego se quedó inmóvil, su rostro una mezcla de furia y confusión. Sus hombres intercambiaron miradas, inseguros. María, desde la barra, no podía creer lo que veía. Ese hombre, con nada más que palabras, estaba desarmando a Diego, haciéndolo parecer pequeño. Pero Diego no era de los que se rendían fácilmente. «Cállate», rugió, y levantó un puño, dispuesto a golpear. Torres no se movió. En un movimiento rápido, casi instintivo, atrapó la muñeca de Diego en el aire, no con fuerza, sino con una precisión que sorprendió a todos. No lo torció, no lo lastimó, solo lo sostuvo, mirando a Diego a los ojos. «No quieres hacer esto», dijo, y su voz era tan tranquila que parecía una advertencia susurrada por el viento. Diego forcejeó, pero no pudo soltarse. Sus hombres dieron un paso adelante, pero Torres los miró, y algo en su mirada los hizo detenerse. Era como si el café entero estuviera bajo su control, como si la tormenta de fuera obedeciera sus órdenes. Finalmente, Diego bajó el brazo, jadeando de rabia. «Esto no termina aquí», escupió retrocediendo. Señaló a María. «Y tú, pequeña, vas a lamentar esto». Luego, con un gesto brusco, llamó a sus hombres. «Vámonos». Salieron del café tan rápido como habían entrado, dejando tras de sí un rastro de charcos y el eco de sus botas. La puerta se cerró con un golpe, y el timbre sonó una vez más, ahora como un suspiro de alivio. María dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Sus manos temblaban, pero se obligó a mantenerse erguida. Los ancianos volvieron a hablar en voz baja, y el camionero pidió otro café, como si nada hubiera pasado. Pero María no podía apartar los ojos del hombre que seguía de pie frente a la barra. «Gracias», dijo, su voz apenas un susurro. Torres sonrió, una sonrisa pequeña, casi tímida, que contrastaba con la autoridad que había mostrado segundos antes. «No hay de qué», respondió. Sacó algo del bolsillo, una moneda pequeña con el escudo del Atlético de Madrid grabado en una cara, y la dejó sobre la barra. «Si vuelven, estaré cerca», dijo, y sus palabras no sonaban como una promesa vacía. María tomó la moneda, aún tibia por el calor de su mano, y la sostuvo con cuidado. «¿Quién eres?», preguntó, incapaz de contener la curiosidad. Torres se ajustó la gorra, cubriendo aún más su rostro. «Solo alguien que pasaba por aquí», dijo, y su tono tenía un dejo de tristeza, como si cargara con más de lo que estaba dispuesto a compartir. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y salió al diluvio sin mirar atrás. La lluvia lo engulló en segundos, y María se quedó sola, mirando la moneda en su mano. No sabía quién era ese hombre, pero algo le decía que no era un desconocido común. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro del café, por primera vez en toda la noche, María sintió que podía respirar. Sin embargo, en el fondo de su mente, la amenaza de Diego seguía latiendo como un tambor lejano, y la moneda en su mano parecía ser lo único que la separaba de lo que estaba por venir. La lluvia golpeaba sin piedad los cristales del pequeño café en las afueras de Madrid, un lugar olvidado en una carretera secundaria que serpenteaba entre colinas oscuras y campos empapados. El letrero de neón, con la palabra café el horizonte parpadeando a medio gas, era lo único que rompía la penumbra de la noche. Dentro,
El calor del local ofrecía un refugio frágil contra la tormenta. Las mesas de madera desgastada, las sillas de metal algo oxidadas y el aroma a café recién hecho llenaban el espacio con una sensación de calma engañosa. María, una joven de 25 años con el cabello oscuro recogido en una coleta desordenada, trabajaba tras la barra. Su uniforme azul, limpio pero algo descolorido, llevaba una placa con su nombre escrita en letras sencillas. Sus movimientos eran mecánicos: limpiar la barra, rellenar los tarros de azúcar, echar un vistazo al reloj que colgaba torcido en la pared. Había algo en su postura, una tensión apenas perceptible en los hombros, que delataba que no estaba del todo presente. Había aprendido a sonreír a los clientes, a responder con cortesía, pero sus ojos, de un castaño profundo, se desviaban constantemente hacia la puerta cada vez que el viento la hacía temblar. No era una noche cualquiera. Algo en el aire, quizás el rugido lejano de los truenos, o la forma en que la lluvia parecía susurrar secretos, le decía que debía estar alerta. En una de las mesas del fondo, casi oculta por la sombra de una lámpara de luz tenue, estaba sentado un hombre. Llevaba una gorra de béisbol que cubría parcialmente su rostro y una chaqueta oscura que parecía haber visto mejores días. Frente a él, una taza de café humeaba sin que él la tocara apenas. Sus manos, fuertes pero cuidadas, reposaban sobre la mesa, y sus ojos recorrían el local con una atención que no era evidente a primera vista. Nadie le prestaba demasiada atención, y él parecía preferirlo así. María lo había notado al entrar, pero no le dio importancia. Era solo otro viajero, pensó, alguien que buscaba resguardarse de la tormenta. Sin embargo, había algo en su presencia, una calma que no encajaba del todo con el ambiente del café, que la hacía mirarlo de reojo de vez en cuando. No sabía que ese hombre era Fernando Torres, el legendario delantero del Atlético de Madrid, ahora retirado y convertido en entrenador de jóvenes promesas. Había elegido ese lugar por casualidad, o eso parecía, buscando un momento de paz lejos de las cámaras y las multitudes. Pero la paz, como la lluvia, tenía la costumbre de desvanecerse sin aviso. El café estaba casi vacío. Una pareja de ancianos, probablemente vecinos de algún pueblo cercano, compartía una bandeja de churros en una mesa junto a la ventana, sus voces bajas mezclándose con el crepitar de la lluvia. En la barra, un camionero de mediana edad, con la camisa a cuadros arrugada, garabateaba algo en una servilleta mientras terminaba su segundo café. La radio, sintonizada en una emisora local, dejaba escapar una melodía suave de guitarra flamenca, apenas audible sobre el zumbido del viejo ventilador del techo. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo, como si el mundo contuviera el aliento antes de un grito. María limpió la barra por enésima vez, sus manos moviéndose por inercia, cuando el timbre de la puerta sonó con un chirrido agudo. No fue un sonido suave, como el de un cliente habitual. Fue un golpe, un anuncio. La puerta se abrió de golpe, empujada por el viento y por algo más. 5 hombres entraron como si el lugar les perteneciera. El líder, un tipo robusto con el cabello rapado y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, caminaba con una arrogancia que hacía que el suelo pareciera temblar bajo sus botas. Su chaqueta de cuero, empapada por la lluvia, brillaba bajo la luz del café, y un collar de cadena plateada colgaba de su cuello. Se hacía llamar Diego, aunque nadie en el café lo sabía aún. Sus ojos, pequeños y afilados, recorrieron el local con una mezcla de desdén y amenaza. Los otros 4 lo seguían como perros fieles, todos vestidos con ropa de ciclista, chaquetas reflectantes y botas que dejaban charcos de agua en el suelo. Uno de ellos, más delgado, con el rostro lleno de tatuajes, llevaba una sonrisa torcida que no presagiaba nada bueno. Otro, con el cabello largo y grasiento, golpeaba un llavero contra su palma, produciendo un sonido rítmico que ponía los nervios de punta. Los ancianos dejaron de hablar. El camionero levantó la vista, frunciendo el ceño, pero no dijo nada. María, detrás de la barra, se quedó inmóvil, con el trapo aún en la mano. Había visto a tipos como estos antes, pero nunca en un grupo tan grande, nunca con esa energía que olía a problemas. Diego se acercó a la barra, apoyando los codos con una lentitud deliberada. Su mirada se clavó en María, y una sonrisa lenta, casi cruel, se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo, con una voz grave que parecía arrastrar grava. Un café abierto en medio de la nada,
y una camarera que parece no saber dónde está parada. María apretó los labios, pero no respondió. Sabía que contestar a tipos como este era como echar gasolina a un fuego. Diego se inclinó hacia ella, su aliento oliendo a cerveza y algo más fuerte. «Oye, bonita, ¿qué tal si nos pones algo de comer? Gratis, claro, por las molestias de venir hasta aquí». Sus hombres rieron, un coro de risas ásperas que resonaron en el local. María sintió que el aire se volvía más pesado, como si la tormenta de fuera se hubiera colado dentro. «No hay nada gratis aquí», dijo ella, con una voz que intentó sonar firme pero que tembló ligeramente. «Pueden pedir lo que quieran, pero se paga». Diego soltó una carcajada, golpeando la barra con la palma de la mano. Los cubiertos tintinearon, y el sonido hizo que los ancianos se encogieran en su asiento. «¿Escuchaste eso, chicos? La niña cree que tiene derecho a hablar así». Se volvió hacia sus hombres, que ya se habían dispersado por el local, mirando a los clientes como si fueran presas. El tipo de los tatuajes se acercó a la pareja de ancianos, apoyando una mano en su mesa y haciendo que el hombre mayor bajara la mirada. El del cabello largo arrojó el llavero al suelo, solo para recogerlo con una risa baja. Diego volvió a mirar a María, su sonrisa desvaneciéndose. «Mira, bonita, este es el trato. Nosotros venimos, tú nos das lo que queremos, y nadie sale herido. Simple, ¿no?» María retrocedió un paso, su mano buscando instintivamente el teléfono bajo la barra, pero Diego fue más rápido. Con un movimiento brusco, extendió el brazo y le arrebató el trapo de las manos, arrojándolo al suelo. «No hagas cosas estúpidas», gruñó. El camionero, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se puso de pie. «Oye, amigo, déjala en paz», dijo, con una voz que quería sonar valiente pero que delataba nerviosismo. Diego ni siquiera lo miró. Uno de sus hombres, el más corpulento, se acercó al camionero y lo empujó contra la barra, haciéndolo tropezar. «Siéntate, viejo», le espetó. El camionero obedeció, murmurando algo entre dientes, pero no volvió a hablar. María sintió que el corazón le latía en la garganta. No era solo miedo, era la impotencia de saber que nadie iba a ayudarla, que estaba sola en un lugar donde la ley llegaba tarde, si es que llegaba. Diego se inclinó aún más, su rostro a centímetros del de ella. «Última oportunidad, pequeña. Haz lo que te digo, o este lugar va a quedar más feo que tu cara cuando termine contigo». Fue entonces cuando una silla crujió en el fondo del café. El sonido fue sutil, pero en el silencio tenso del local resonó como un trueno. Todos los ojos se volvieron hacia la mesa del fondo, donde el hombre de la gorra de béisbol se ponía de pie lentamente. No había prisa en sus movimientos, solo una calma que parecía fuera de lugar. Diego frunció el ceño, molesto por la interrupción. «¿Y tú quién eres, amigo?», preguntó, con un tono que destilaba burla. El hombre no respondió de inmediato. Caminó hacia la barra, sus pasos firmes pero silenciosos, como si midiera cada centímetro del suelo. Cuando la luz de la lámpara lo iluminó, María pudo ver mejor su rostro. Una mandíbula definida, una barba incipiente y unos ojos que parecían haber visto demasiadas cosas. Era Fernando Torres, aunque nadie en el café lo sabía aún. «No soy tu amigo», dijo Torres, con una voz baja pero clara, como si cada palabra estuviera tallada en piedra. Se detuvo a 1 metro de Diego, sus manos relajadas a los costados, pero su postura sugería que estaba listo para cualquier cosa. Diego rió, pero había un dejo de incomodidad en su risa. «Vaya, tenemos un héroe», dijo, volviéndose hacia sus hombres, que también se rieron, aunque menos convencidos. Torres no se inmutó, miró a Diego directamente a los ojos, y por un instante, el líder del grupo pareció dudar. «Déjala en paz», dijo Torres, sin alzar la voz, pero con una autoridad que hizo que el aire se volviera más denso. «Toma a tus chicos, salgan de aquí, y nadie tiene que pasar un mal rato». Diego parpadeó, claramente desconcertado. Nadie le hablaba así, no en un lugar como este, no frente a sus hombres. «¿Sabes con quién estás hablando, idiota?», gruñó, dando un paso hacia Torres. Sus hombres se acercaron, formando un semicírculo detrás de él. María, aún detrás de la barra, sintió que el tiempo se detenía. No sabía quién era ese hombre, pero había algo en él, una seguridad que no venía de la fuerza bruta, que la hacía querer confiar en él. Torres no retrocedió. «Sé exactamente con quién estoy hablando», respondió,
y su tono tenía un filo que hizo que Diego se detuviera. Un tipo que piensa que puede asustar a una chica para sentirse hombre. Pero te doy un consejo, no funciona así. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el mundo entero había dejado de respirar. Diego apretó los puños, su rostro enrojeciendo de rabia. Te voy a destrozar, siseó, dando un paso hacia Torres. Pero antes de que pudiera hacer nada, Torres levantó una mano, no en amenaza, sino como si pidiera una pausa. Escucha, dijo, y su voz se suavizó, casi como si estuviera hablando con un niño. Hace mucho tiempo, jugué en un equipo donde todos pensaban que podían ganar gritando más fuerte. Pero ¿sabes qué aprendí? Que el que grita más, normalmente es el que tiene menos que decir. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Y tú, amigo, estás gritando demasiado. Diego se quedó inmóvil, su rostro una mezcla de furia y confusión. Sus hombres intercambiaron miradas, inseguros. María, desde la barra, no podía creer lo que veía. Ese hombre, con nada más que palabras, estaba desarmando a Diego, haciéndolo parecer pequeño. Pero Diego no era de los que se rendían fácilmente. «Cállate», rugió, y levantó un puño, dispuesto a golpear. Torres no se movió. En un movimiento rápido, casi instintivo, atrapó la muñeca de Diego en el aire, no con fuerza, sino con una precisión que sorprendió a todos. No lo torció, no lo lastimó, solo lo sostuvo, mirando a Diego a los ojos. «No quieres hacer esto», dijo, y su voz era tan tranquila que parecía una advertencia susurrada por el viento. Diego forcejeó, pero no pudo soltarse. Sus hombres dieron un paso adelante, pero Torres los miró, y algo en su mirada los hizo detenerse. Era como si el café entero estuviera bajo su control, como si la tormenta de fuera obedeciera sus órdenes. Finalmente, Diego bajó el brazo, jadeando de rabia. «Esto no termina aquí», escupió retrocediendo. Señaló a María. «Y tú, pequeña, vas a lamentar esto». Luego, con un gesto brusco, llamó a sus hombres. «Vámonos». Salieron del café tan rápido como habían entrado, dejando tras de sí un rastro de charcos y el eco de sus botas. La puerta se cerró con un golpe, y el timbre sonó una vez más, ahora como un suspiro de alivio. María dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Sus manos temblaban, pero se obligó a mantenerse erguida. Los ancianos volvieron a hablar en voz baja, y el camionero pidió otro café, como si nada hubiera pasado. Pero María no podía apartar los ojos del hombre que seguía de pie frente a la barra. «Gracias», dijo, su voz apenas un susurro. Torres sonrió, una sonrisa pequeña, casi tímida, que contrastaba con la autoridad que había mostrado segundos antes. «No hay de qué», respondió. Sacó algo del bolsillo, una moneda pequeña con el escudo del Atlético de Madrid grabado en una cara, y la dejó sobre la barra. «Si vuelven, estaré cerca», dijo, y sus palabras no sonaban como una promesa vacía. María tomó la moneda, aún tibia por el calor de su mano, y la sostuvo con cuidado. «¿Quién eres?», preguntó, incapaz de contener la curiosidad. Torres se ajustó la gorra, cubriendo aún más su rostro. «Solo alguien que pasaba por aquí», dijo, y su tono tenía un dejo de tristeza, como si cargara con más de lo que estaba dispuesto a compartir. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y salió al diluvio sin mirar atrás. La lluvia lo engulló en segundos, y María se quedó sola, mirando la moneda en su mano. No sabía quién era ese hombre, pero algo le decía que no era un desconocido común. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro del café, por primera vez en toda la noche, María sintió que podía respirar. Sin embargo, en el fondo de su mente, la amenaza de Diego seguía latiendo como un tambor lejano, y la moneda en su mano parecía ser lo único que la separaba de lo que estaba por venir.